Para comenzar este estudio, me quiero dirigir a los cristianos legítimos con este mensaje de Pablo. Efesios capítulo 1, 13 y 14. En Jesús también vosotros, habiendo oído su evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de la gloria de Dios. Aquí Pablo nos confirma que los cristianos legítimos que hemos creído en el Evangelio de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, como también lo confirma Pablo en 1 Corintios 3:16. Sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por tanto, los cristianos legítimos, con toda lógica, no vamos jamás a ningún purgatorio a purificarnos llevando al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Muy lejos de eso. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 del 5 al 8, Dios es quien nos ha dado las arras de su Santo Espíritu. Así que vivimos confiados siempre porque sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, mientras estamos vivos, estamos ausentes del Señor, pero confiamos en que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Ante la pregunta que le hacían los primeros cristianos a Pablo sobre qué sucedía a los cuerpos de los cristianos ya fallecidos, Pablo les contesta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los ya fallecidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, los cristianos no legítimos. Porque si creemos, si continúa Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los ya fallecidos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto que les acabo de mostrar de la palabra de Dios es lo que los teólogos serios llaman el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Por supuesto que la religión romana ignora o se hace la que ignora esta palabra de Dios y en cambio les ha enseñado, o mejor dicho, ha engañado a sus feligreses con el cuento de que al morir se van al purgatorio, si es que murieron en gracia. Van al purgatorio a purificarse antes de poder ir al cielo. Pero si no murieron en gracia,
se van directo para el infierno. Ese purgatorio fue inventado sin ninguna base bíblica en el Concilio de Trento, en la sesión 25, en 1563, y reza así: habiendo la Iglesia Católica instruido por el Espíritu Santo según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñado en los sagrados concilios y en este concilio de Trento, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Manda, por tanto, el Santo Concilio a los obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio recibida de los santos padres y sagrados concilios se enseñe y predique en todas partes y que se crea y conserve por parte de los fieles cristianos. Esa falsa doctrina del purgatorio la inventaron para principalmente vender a los fieles lo que llamaron indulgencias, que eran pagos en dinero que hacían los fieles para acortar el tiempo de estadía de algún difunto en ese purgatorio. Cabe mencionar que un monje alemán de la secta de los agustinos y de la religión romana, llamado Martin Luther, y que se atrevió a decir que no estaba de acuerdo con ese invento del purgatorio, fue excomulgado por el Papa de turno y además dicho Papa ordenó su captura y extradición a Roma para matarlo en la hoguera por protestante. Pero debido a la providencia de Dios, el Papa no pudo matarlo ni tampoco callarlo. Debido a esa protesta de aquel tiempo, estamos hablando ya por 1517 en adelante, debido a esa protesta, hoy en día ya no venden indulgencias, sino que se inventaron vender las misas para difuntos, las misas de cuerpo presente, las misas de 30 días, las misas de cabo de año, las misas de aniversario, las misas cantadas, las misas concelebradas, las misas solemnes, etcétera. Todo con el fin de darle un jaloncito al difunto que está, en el mejor de los casos, en el purgatorio. ¿Y cuándo salen de ese tal purgatorio? Nadie lo sabe, ya que los papas mismos, si no se fueron para el infierno, puede que hayan estado siglos purificándose en ese tal purgatorio. Muchas gracias por su atención.